las células sanguíneas. Principalmente iniciaremos con lo que son los eritrocitos. En primer lugar, los eritrocitos son de las células sanguíneas las más abundantes que tenemos dentro del sistema circulatorio. Se encuentran más o menos a una razón de unos 5 millones por año. Los eritrocitos son unas células que tienen una forma bastante especial, a diferencia de muchas otras células. Como decía, a diferencia de muchas células, los eritrocitos tienen una forma de disco aplanado y cóncavo, extremadamente flexibles, ya que carecen, en primer lugar, de una gran cantidad de organelas intracelulares. Ni siquiera tienen citoesqueleto, lo que más poseen son propiamente mitocondrias que les permiten generar suficiente energía para poder mantenerse activos y con vida durante bastante tiempo. En el interior de los eritrocitos vamos a encontrar lo que viene a ser propiamente la hemoglobina, la proteína que es la que va a facilitar la función de los eritrocitos, propiamente el transporte tanto de oxígeno como de dióxido de carbono. Además, la hemoglobina puede captar hidrógeno, teniendo también la función de generar una amortiguación de lo que viene a ser propiamente el equilibrio ácido-base del torrente sanguíneo. Si bien dentro de la hemoglobina principalmente se va a transportar el oxígeno, pequeñas cantidades de dióxido de carbono son las que van a transportarse con la hemoglobina. El resto del dióxido de carbono se transporta en el torrente sanguíneo gracias a lo que viene a ser otra proteína, obviamente una enzima que también se encuentra en los eritrocitos, que es la anhidrasa carbónica. No se olviden, esto ya lo habíamos visto varias veces, el dióxido de carbono en agua siempre va a formar ácido carbónico. La anhidrasa carbónica se encarga de catalizar este proceso. Quiere decir que rápidamente los eritrocitos, mediante esta enzima, pueden generar grandes cantidades de ácido carbónico que, como sabemos, se va a disociar en bicarbonato y en hidrógeno. En la mayoría de los casos, el hidrógeno puede quedar dentro del eritrocito, saliendo del bicarbonato, de esta manera controlando y regulando el equilibrio ácido-base. En otros casos, también va a salir el hidrógeno para transportarse por el sanguíneo como hidrógeno. Los eritrocitos, debido a su forma, son bastante flexibles. No ocupan mucho espacio, tienen un volumen de más o menos unos 90-95 microgramos, también conocidos como femtolitros, y un diámetro en su diámetro más largo de 7.8 micrómetros. Pero no se olviden que tienen la forma de un disco aplanado y cóncavo. Esta alta flexibilidad que tienen los eritrocitos es lo que les va a permitir moverse por una gran variedad de capilares, aunque estos se encuentren bastante comprimidos, ya que van a generar esa flexibilidad para los mismos eritrocitos. Como les decía, están alrededor de los 5 millones por milímetro cúbico en la sangre, siendo un promedio de 5.2 millones por milímetro cúbico en varones y 4.7 millones por milímetro cúbico en mujeres. Dentro de los eritrocitos tenemos la hemoglobina. En total, si nosotros solo tuviéramos eritrocitos, por cada 100 ml de eritrocitos hay un total de 34 gramos de hemoglobina. Tomando en cuenta que dentro del torrente sanguíneo no todo es eritrocito, tenemos un hematocrito de un 40-45%. Si tomamos este número, por ejemplo, un 45% de hematocrito, quiere decir que en varones tenemos aproximadamente unos 15 gramos de hemoglobina por cada 100 ml de sangre, y en mujeres unos 14 gramos de hemoglobina por cada 100 ml de sangre. Cada gramo de hemoglobina puede transportar 1.34 ml de oxígeno molecular. O sea, no solo de un átomo de oxígeno, sino 2 átomos de oxígeno. Entonces, cada gramo de hemoglobina, no nos olvidemos, van a transportar 1.34 ml de oxígeno molecular. Los eritrocitos se van a formar desde el momento de lo que viene a ser incluso el periodo embrionario. Solo que durante el periodo embrionario, los eritrocitos se producen a nivel de lo que viene a ser el saco vitelino. Ya una vez formado el cuerpo, ya cuando estamos en el periodo fetal, a partir del segundo trimestre de gestación,
los eritrocitos van a empezar a formarse dentro de lo que viene a ser el hígado, el vaso, así como también los ganglios linfáticos. Es después, en el tercer trimestre de gestación, o sea, en los últimos 3 meses, donde empieza la formación de los eritrocitos ya dentro de la médula ósea, siendo que se van a producir en casi todas las médulas óseas del cuerpo. Una vez que nacemos, va a modificarse además la cantidad de eritrocitos que van a empezar a producirse en los diferentes huesos del cuerpo. De hecho, hasta los más o menos entre los 15 a 20 años de edad, dejan de producirse los eritrocitos a nivel de lo que viene a ser la tibia. Propiamente la diáfisis de la tibia. En los extremos, en las epífisis, aún se mantiene la producción de eritrocitos. Lo mismo pasa con el fémur, pero la producción de eritrocitos dentro del fémur logra alcanzar más o menos hasta los 25 años de edad. Después, la producción de eritrocitos se va a concentrar principalmente a nivel de lo que son las vértebras, el esternón y las costillas. No quiere decir que solo se produzcan en las vértebras, el esternón y las costillas. Se producen en otros huesos también, a nivel de los huesos del metacarpo, del tarso, etc. En varios huesos del cuerpo se van a producir. Y en las epífisis del fémur y de la tibia. Las diáfisis son básicamente ya rellenadas por lo que viene a ser tejido adiposo, tanto a nivel de la tibia como del fémur. Los eritrocitos, además, no solo van a tener esta capacidad de producirse dentro de lo que viene a ser el embrión, a nivel fetal, en el hígado, el vaso, los ganglios linfáticos y la médula ósea, sino que durante el periodo embrionario fetal, además, se van a producir eritrocitos especiales. Durante el periodo embrionario fetal, ¿de dónde obtenemos el oxígeno? Pues no lo tenemos del aire. Lo obtenemos directamente de la sangre materna a través de la placenta. Pero la sangre materna que llega al útero ya no tiene la concentración máxima de oxígeno. Parte del oxígeno ya se ha ido difundiendo en otros tejidos. Es por eso que durante el periodo embrionario fetal, los eritrocitos que se van a producir, tanto a nivel del saco vitelino, hígado, el vaso, la médula ósea, fetales, se van a producir con lo que viene a ser la hemoglobina fetal. Una forma especial de hemoglobina que tiene una mayor capacidad de transporte de oxígeno. Puede llegar a transportar hasta 50% más de oxígeno, facilitando que aunque recibamos el oxígeno del torrente sanguíneo materno, podamos concentrar suficiente oxígeno para que los tejidos embrionarios fetales puedan desarrollarse y crecer adecuadamente. Ya después del nacimiento tienen que cambiar esos eritrocitos, los cuales van a provenir principalmente de lo que vienen a ser las células hematopoyéticas pluripotenciales. Estas células, ya sabemos, van a generar todas las diferentes células sanguíneas. Los linfoblastos, que van a dar origen a los linfocitos. De la célula hematopoyética pluripotencial viene la unidad formadora de colonia esplénica. Esta se va a dividir en dos. Lo que viene a ser, o mejor dicho, en 3 ramos. Lo que viene a ser en primer lugar las unidades formadoras de colonias de megacariocitos, que dan origen al megacariocito y mediante este a las plaquetas. Las unidades formadoras de colonias de granulocitos y monocitos, que nos van a dar los neutrófilos, basófilos, eosinófilos, los granulocitos y los monocitos y macrófagos. Y la unidad formadora de colonias de eritrocitos, los cuales van a empezar a desarrollarse, empezando con lo que viene a ser el proeritroblasto. Algo muy importante que vamos a ver en el desarrollo de los eritrocitos es que a medida que van desarrollándose, la célula se hace cada vez más pequeña, tiene que perder incluso hasta el núcleo y lo que viene a ser el citoesqueleto, y el proeritroblasto es la célula que empieza con la formación de la hemoglobina. Ya desde el proeritroblasto, entonces, vamos a tener una capacidad de generación de hemoglobina. A medida que va generando hemoglobina, el proeritroblasto se va a dividir en el eritroblasto. El eritroblasto va a pasar por 3 etapas. El eritroblasto basófilo, el eritroblasto policromatrófilo y el eritroblasto ortocromatófilo ortocromático. Va cambiando la coloración, no solo porque va acumulando hemoglobina, lo que va a facilitar que cambie su color, sino también porque va perdiendo organelas intracelulares.
Eso es lo que provoca una variación en la coloración de estas células. Tenemos en primer lugar el eritroblasto basófilo, el eritroblasto más grande, con poca cantidad de hemoglobina y que tiene casi todas las organelas. Se tiñe principalmente con medios básicos. Luego tenemos el eritroblasto policromatófilo, que se puede teñir tanto con medios básicos como ácidos. Y por último, el eritroblasto ortocromatófilo. El núcleo ya es más pequeño, ya ha perdido mayor cantidad de organelas y está acumulando mayor cantidad de hemoglobina, lo que cambia su coloración. Luego del eritroblasto ortocromático viene propiamente el reticulocito. Ya para el reticulocito, la célula ya no posee núcleo. De hecho, ya ha perdido una gran cantidad de organelas intracelulares. Lo que más posee en su interior van a ser mitocondrias, algunos ribosomas, el retículo endoplasmático rugoso, que es lo que permite la formación de la hemoglobina. Aún posee también una pequeña cantidad de citoesqueleto. Es como reticulocito que estas células salen al torrente sanguíneo. Quiere decir que en la sangre podemos encontrar pequeñas cantidades de reticulocitos todo el tiempo, pero no superan del 3 a 4% y en 24 a 48 horas completan su transformación en eritrocito. Los reticulocitos van a salir al torrente sanguíneo por diapéresis, por eso tienen que disminuir en gran medida lo que viene a ser su citoesqueleto para que puedan tener flexibilidad para pasar entre las células endoteliales al torrente sanguíneo. Y en la sangre van a perder lo que queda de citoesqueleto, completar la formación de hemoglobina y se pierden los ribosomas y el retículo endoplasmático que quedaba, principalmente quedando citoplasma con hemoglobina, anhidrasa carbónica y mitocondrias. Es lo que va a quedar dentro del eritrocito, completando su formación, llegando a lo que viene a ser propiamente el eritrocito, la forma de disco aplanado bicóncavo. Pero ¿qué regula toda esta producción? Habíamos visto, es la eritropoyetina. Estábamos viendo el sistema renal, habíamos visto que los riñones son los principales órganos que van a producir eritropoyetina y que es la que estimula la formación de los eritrocitos. Dentro de lo que viene a ser el cuerpo, la oxigenación tisular es lo que determina propiamente la producción de eritrocitos. Siempre que algún tejido quede en hipoxia, no le genere suficiente oxígeno, va a empezar a liberar lo que viene a ser el factor inducible por hipoxia 1, conocido también como HIF1. El factor inducible por hipoxia 1 es el que va a pasar a otros tejidos, principalmente al riñón, que es el que se encarga de producir, gracias al estímulo del factor inducible por hipoxia, va a producir la eritropoyetina. El 90% de la eritropoyetina corporal la produce el riñón. Pero claro, otros tejidos la pueden producir, como el hígado, también a nivel de lo que viene a ser el vaso u otros tejidos se va a producir, pero solo es un 10%. La eritropoyetina lo que hace es básicamente estimular propiamente la formación de los proeritroblastos. Quiere decir, va a estimular a las colonias formadoras de eritrocitos para que empiecen a dividirse y se transformen en proeritroblastos. Ya desde ese punto en adelante se van a autorregular la formación de eritrocitos hasta formar propiamente las mismas células. En primer lugar, esto va a hacer que podamos generar gran cantidad de eritrocitos siempre que se pueda mantener una buena oxigenación tisular, desaparece la formación. En otras palabras, la cantidad de eritrocitos que vamos a desarrollar siempre es a cantidad máxima necesaria para el cuerpo. Si una persona, por ejemplo, no hace ejercicio, la cantidad de eritrocitos que tiene no es más que lo máximo que necesita para sus necesidades metabólicas. Si hiciera más ejercicio, principalmente ejercicio anaeróbico, sus músculos, por ejemplo, entrarían en hipoxia y empezaría a producir mayor cantidad de eritrocitos para poder sustentar a sus músculos durante esos periodos de ejercicio. Entonces, cada que haya hipoxia, va a generarse eritropoyetina y van a producirse los eritrocitos. Solo una vez que la oxigenación tisular sea adecuada, desaparece el factor inducible por hipoxia 1 y esto retroalimenta negativamente la producción de
eritropoyetina, se corta por completo. Si bien la eritropoyetina es la que va a regular y controlar la formación de los eritrocitos, principalmente en la médula ósea y todo el desarrollo de su cadena, pero no nos olvidemos algo importante. Como reticulocitos salen al torrente sanguíneo y ya no tienen un núcleo. Pero los reticulocitos aún tienen función metabólica, aún están produciendo hemoglobina. El eritrocito no produce hemoglobina, ya es la célula que no va a tener nada de organelas para esta función. Pero el reticulocito sí. Y no se olviden que no solo aún produce hemoglobina, aún tiene citoesqueleto, todavía no tiene la forma de disco aplanado y cóncavo. Y sin su núcleo, entonces, ¿qué regula y controla la transformación del reticulocito en eritrocito? ¿Mm? ¿Dónde? Ya no actúa la eritropoyetina porque ya no hay núcleo. Ha perdido una gran cantidad de receptores. Ahí es donde entra la importancia de la vitamina B12 y el ácido fólico. Estos dos, la vitamina B12 y el ácido fólico, estos dos compuestos, son los que regulan la transformación final del reticulocito en eritrocito. Por eso mismo la deficiencia de estos compuestos pueden producir anemia. La deficiencia de vitamina B12 se conoce como anemia perniciosa y la deficiencia de ácido fólico, bueno, en la mayoría de los textos solo lo toman como anemia por deficiencia de ácido fólico y en otros textos lo denominan como anemia por deficiencia de folado. Entonces, de todos modos, ya sea por disminución de vitamina B12 o de ácido fólico, no van a completar la maduración los reticulocitos, lo que genera una disminución de la hemoglobina, y esto es lo que conocemos como anemia. A medida que van formándose los eritrocitos, no se olviden que tienen que generar hemoglobina. Es propiamente a partir del eritroblasto hasta el reticulocito que se va generando la hemoglobina. Esta va a ser generada en primer lugar por lo que viene a ser la cadena de globina, que es una cadena proteínica. La globina puede tener 4 cadenas proteínicas, conocidas como la cadena alfa, beta, gamma o delta de la hemoglobina. Cada hemoglobina está formada por 4 cadenas. La más común es la hemoglobina A, que está formada por 2 cadenas alfa y 2 cadenas beta. Pero tenemos otros tipos de hemoglobina. Puede haber otras hemoglobinas, como por ejemplo una que esté formada por 2 beta y 2 gamma, o 2 gamma, 2 delta, etc. También hay hemoglobina que está formada por una de cada cadena, una alfa, una beta, una gamma y una delta. Se van generando de esta manera diferentes cadenas de hemoglobina. Es aquí donde puede generarse una alteración conocida como anemia falciforme. Se produce a nivel de lo que vienen a ser las cadenas beta de la globina. La cadena beta va a tener un reemplazo de un aminoácido. Solo se va a reemplazar el ácido glutámico, es sustituido por la valina. Este es el único cambio que se genera. Modificación genética que va a provocar que dentro de la cadena beta de hemoglobina, en vez de que haya ácido glutámico, va a haber valina. ¿Pero qué provoca esto? Cuando está presente el ácido glutámico, al momento en que la hemoglobina entra en contacto con el oxígeno, no se altera su estructura molecular, se mantiene tal cual, una proteína flexible, lo que le da flexibilidad, movilidad y todo al eritrocito. En cambio, cuando en vez de ácido glutámico está la valina, el momento en que ingresa el oxígeno a la hemoglobina en el eritrocito, se cristaliza la hemoglobina, se vuelve rígida, lo que va a dificultar, en primer lugar, la flexibilidad del eritrocito. De hecho, inclusive rompe con la forma del eritrocito. Le va a dar una forma alterada o también conocido como una falsa forma. Por eso el nombre de anemia falciforme. Si bien estos eritrocitos son más rígidos, difícilmente se van a movilizar, pero aún transportan oxígeno. ¿De dónde viene entonces la anemia? Que como son eritrocitos rígidos, no son flexibles, cuando lleguen a un capilar, en especial a un capilar que esté comprimido o en el vaso,
no van a poder pasar y van a ser destruidos. Entonces se genera constantemente una hemólisis, con la consiguiente pérdida de hemoglobina. Por eso se va a generar la anemia. No se olviden, es básicamente solo una sustitución de un aminoácido. El ácido glutámico es reemplazado por valina, nada más. A la globina tiene que unirse además el grupo hemo para formar la hemoglobina. El grupo hemo está en primer lugar. Inicia su formación con la unión de 2 succinilcolinas más 2 glicinas. Entonces tenemos aquí las 2 succinilcolinas más las 2 glicinas. Esto forma propiamente lo que viene a ser el pirrol. 4 pirroles se van a unir para formar la protoporfirina 9, lo que tenemos aquí. No se olviden, cada pirrol tiene un átomo de nitrógeno. Y es justo los átomos de nitrógeno los que se van a atraer, uniendo entonces 4 pirroles para formar la protoporfirina 9. A la protoporfirina 9, justo en este centro de nitrógenos, es donde se va a unir el átomo de hierro. Y eso va a formar propiamente el grupo hemo. A 2 de los pirroles es donde se van a unir las cadenas de globina, generando entonces propiamente la hemoglobina. No se olviden, en la mayoría de los casos van a ser 2 cadenas alfa y 2 cadenas beta, dándonos propiamente la hemoglobina A. Y algo que cabe resaltar aquí bastante importante. Vean que el átomo de hierro con los nitrógenos ya forman un enlace covalente total. Ya están todos sus electrones completamente estabilizados. Y además, no se olviden que a este punto es donde tiene que unirse el oxígeno, y es oxígeno molecular. O sea que también ya está completamente estabilizados sus electrones. No es una unión covalente, porque no necesitan ese tipo de unión. No se olviden que para los enlaces covalentes se necesita energía. Es difícil generar y difícil romper un enlace covalente. Y en este caso, esto solo es para transporte de oxígeno. Tiene que ser extremadamente fácil de liberar esta unión, de generarse y liberarse. Entonces, ¿qué unión es la que aquí se maneja? Esos son los enlaces atómicos débiles. Y propiamente es un enlace de coordinación atómica. Nada más. Quiere decir que el oxígeno se ve atraído al hierro. Eso es todo. Y dependiendo de las concentraciones, es que el oxígeno se mueve hacia el hierro y es transportado por el hierro, o si la concentración fuera del eritrocito es menor de oxígeno, más bien el hierro libera al oxígeno. Eso es lo que permite el transporte del oxígeno. A medida que el aire ingresa a los pulmones, pasa tan cerca del torrente sanguíneo que en este momento es sangre venosa, sangre con poco oxígeno. Pero hay bastante cantidad de oxígeno en los alveolos, así que el oxígeno empieza a difundir y entra dentro de los eritrocitos, es atraído hacia el hierro. Va a moverse dentro del hierro en el torrente sanguíneo, hasta que llegue a los tejidos, a los capilares. Ahí, como la membrana capilar es bastante delgada, ya se nota la diferencia de concentración del oxígeno que está en los eritrocitos, propiamente el oxígeno de la sangre, con el espacio intersticial. Entonces, como hay menor concentración por fuera, el hierro empieza a liberar al oxígeno. El oxígeno va a empezar a difundir fuera del capilar, hacia el espacio intersticial, y por aquí se puede mover incluso dentro de las células, lo que va a permitir entonces el transporte y movimiento de oxígeno. Y a medida que van liberando oxígeno, van captando también dióxido de carbono para transportarlo a los pulmones y poder expulsarlo a través de la respiración. Es importante por eso el hierro dentro del cuerpo, de tal manera que a nivel corporal tenemos aproximadamente unos 4 a 5 gramos de hierro. El 65% de esto está en la hemoglobina en los eritrocitos. O sea, poco más de la mitad del hierro que poseemos está constantemente dentro de los eritrocitos. 4% está dentro de los músculos en forma de mioglobina, una proteína muy similar a la hemoglobina, que también tiene sus roles, sus protoporfirinas, sus diferentes cadenas, pero que se mantiene solo dentro de las células del músculo. Como tienen hierro, captan oxígeno y es una reserva de oxígeno para el músculo para poder generar metabolismo oxidativo y poder generar el ATP necesario
para la contracción muscular. Cuando un fierro se oxida, ¿qué color tiene? Un color rojizo, anaranjado, cobrizo, etcétera, ¿verdad? Es la unión del oxígeno con el hierro en la hemoglobina lo que va a dar el color rojo intenso a la sangre. Cuando está presente el dióxido de carbono, es un color un poco más verdoso o azulado. Igual, rojo intenso, pero con un tinte más verdoso o azulado. ¿Ahora entienden los músculos? ¿Por qué se ven rojos? Porque tienen mioglobina. Tienen mioglobina. Es lo que le da la coloración roja a los músculos, la mioglobina. Y no se olviden algo importante. En primer lugar, cuando nosotros tenemos un pedazo de carne en un pocillo, en un plato, etcétera, sale un líquido rojo, ¿verdad? ¿Eso es sangre? No. Eso no es sangre. La sangre coagula en primer lugar. Eso no va a coagular, eso no es sangre. ¿Saben qué es eso? Es solo, como tenemos la célula muscular rota, las fibras musculares, eso solo es citoplasma, o sea, es líquido intracelular con mioglobina, nada más. O sea, el jugo de la carne es mioglobina, con líquido intracelular, claro. Eso es básicamente lo que estamos viendo ahí. 1% del hierro está en forma extracelular en algunos compuestos que necesitan algunos tejidos. 0.1% está circulando en el cuerpo en forma de transferrina. Y el resto, 15 a 30%, se encuentra almacenado dentro del hígado en forma de ferritina. Es propiamente su transporte y almacenamiento que van a estar regulados por dos proteínas que se producen a nivel hepático, la apotransferrina y la apoferritina. La apotransferrina la produce la célula hepática y la libera al torrente sanguíneo. En cambio, la apoferritina la produce la célula hepática y se mantiene dentro de la misma célula. La apotransferina está libre en el torrente sanguíneo y donde encuentra hierro lo capta. Es su transportador. Al captarlo, se transforma en transferrina. Y en esta manera es como se mueve el hierro dentro de la sangre. Puede que la apotransferrina haya llegado al sistema digestivo y justo que estaba entrando el hierro, lo capta, se transforma en transferrina y empieza a movilizarse. Llega la transferrina a la médula ósea y va a liberar el hierro para los eritroblastos y eritroblastos. O tal vez llega al hígado. Llega al hígado, libera el hierro, se vuelve nuevamente en apotransferrina y sigue circulando, y la célula hepática va a captar el hierro y lo va a unir a la apoferritina, que se transforma en ferritina y de esta manera permanece almacenada dentro del hígado. Cuando el hígado necesita liberar el hierro, entonces va a permitir la salida de el hierro, liberándolo de la ferritina y manteniendo la apoferritina. De esta manera se hace la circulación constante de hierro en el cuerpo. El hígado llega a almacenar una buena cantidad de hierro. Por eso, si alguna vez han comido hígado, tiene un sabor un poquito metálico, que es básicamente la acumulación de hierro. Además que almacena también gran cantidad de glucosa, por eso también tiene un sabor dulce. Pero es uno de los mejores alimentos nutrientes que necesitamos para muchos niños en especial. Y en primer lugar, si quieren alguna vez, incluso para ustedes mismos, no solo para niños, si quieren alguna vez darles hierro, ustedes necesitan para alguna anemia, etcétera, ya sea en algún paciente, ya sea en algún niño, o incluso ustedes mismos, si alguna vez tienen que comer hígado y no quieren por el sabor, es fácil eliminar ese sabor. Solo tienen que, número 1, lavar el hígado con agua caliente, unas 2 o 3 veces. Eso va a ayudar a que se libere una gran cantidad de lo que viene a ser el sabor. Y luego, dejarlo marinar, ya sea en vinagre o en jugo de limón, por unos 20-30 minutos. Como tienen el hígado fileteado, lo mejor que se puede hacer ahí es apanarlo, quiere decir volverlo silpancho. Eso lo fríen y listo, no tiene sabor a hígado. Y de hecho eso se hace en todos los centros de nutrición. Eso los niños comen tranquilamente. No les dice nadie que eso es hígado, solo se les dice que se les está dando silpancho y listo. Y comen tranquilamente, sin ningún problema. ¿Por qué? Porque hay una pérdida de área de hierro. Siempre perdemos hierro. Los varones perdemos hierro aproximadamente 0.6 miligramos diarios. Las mujeres entre 0.6 y 1.3 miligramos al día. Esta variación depende principalmente del ciclo menstrual. Durante la menstruación se pierde una pequeña cantidad de sangre, promedio entre 35 y 45 ml, promedio. Pero
se tiene que reponer ese hierro. Por eso también la importancia, no solo en mujeres, también en embarazadas, etcétera, porque tienen que producir mayor cantidad de eritrocitos. Una mujer embarazada, no se olviden, hay un tejido que está en hipoxia constante. Es el útero y los tejidos embrionarios fetales. Así que se libera gran cantidad de factor inducible por hipoxia 1 que va a producir eritropoyetina y que va a generar una mayor producción de eritrocitos. Así que necesitamos darle a muchos pacientes suplemento de hierro. Un detalle con el suplemento de hierro, siempre viene con el ácido fólico, pero algo importante, el hierro se absorbe más fácilmente en medios ácidos. Por lo tanto, y la recomendación importante cuando den suplemento de hierro a sus pacientes, tienen que consumir el suplemento de hierro con jugos cítricos o de preferencia a primera hora de la mañana antes del desayuno, para que haya un buen medio ácido que permita la absorción del hierro. De lo contrario, no va a absorberse con tanta facilidad. Por eso también les decía la importancia de marinar el hígado, ya sea en limón, o en jugo de limón o en vinagre. No les he dicho eso por nada. La absorción también depende de la circulación de la apotransferrina, porque aunque la célula intestinal absorbe el hierro, si no está la apotransferrina en el torrente sanguíneo, el hierro no va a poder movilizarse dentro del cuerpo, se va a empezar a acumular dentro de lo que viene a ser el intersticio del sistema digestivo. Los eritrocitos van a tener este hierro, van a formar propiamente la hemoglobina. A medida que los eritrocitos van circulando por el cuerpo, van flexibilizándose. No se olviden, si yo me apoyo, tengo contracción muscular o en el vaso, hay capilares extremadamente complejos, tortuosos, compactados. Los eritrocitos, como son flexibles, logran flexibilizarse, logran aplanarse, logran modificar su estructura para poder pasar sin problema por estos capilares. Pero no nos olvidemos que no tienen núcleo, no tienen aparato de Golgi, no tienen nada que pueda reparar la membrana celular. Con el tiempo, las membranas se van debilitando. Más o menos, el periodo de vida de los eritrocitos es de más o menos unos 120 días, unos 4 meses. Después de 120 días, han ido flexibilizándose tanto que la membrana es extremadamente frágil y llega a un punto en que tratan de flexibilizarse y se rompe la membrana celular. Se destruye el eritrocito. Inmediatamente entonces va a ser fagocitado. Todos los restos del eritrocito, una vez que éste muere, van a ser captados por los macrófagos. Incluso la hemoglobina que va a ser liberada rápidamente va a ser captada por el macrófago. El macrófago se va a encargar de descomponer los restos celulares del eritrocito, así como también la hemoglobina. La globina es separada por completo del grupo hemo y es reciclada totalmente. Son solo aminoácidos, se pueden reciclar sin ningún tipo de problema. En cambio, el grupo hemo no se puede, está formado, como sabemos ahora, está formado por los pirroles. La protoporfirina formado por 4 pirroles y cada pirrol por 2 succinilcolinas y 2 glicinas. Entonces, todo esto no es fácil de destruir. No se va a poder deshacer. Lo primero que va a hacer el macrófago es quitar el átomo de hierro y liberarlo. De tal manera que la apotransferrina que esté en la sangre va a captar ese átomo de hierro y lo va a seguir movilizando, llevándolo ya sea a la médula ósea para la producción de mayor cantidad de hemoglobina o directamente al hígado para su almacenamiento. El resto, lo que queda, que es básicamente la protoporfirina 9, que ya está en proceso de eliminación, de descomposición, se va a encargar el macrófago también de empezar a metabolizar. La hemoxigenasa es la que va a quitar el hierro y la que va a empezar a metabolizar el grupo E, liberando lo que conocemos como biliverdina. La biliverdina, también conocida como bilirrubina no conjugada, va a estar dentro del torrente sanguíneo, va a llegar al hígado, el hígado se va a encargar de conjugar la biliverdina, transformándola en lo que viene a ser la bilirrubina conjugada o urobilinógeno, y de esta manera es como se va eliminando ese producto de desecho que viene a ser propiamente
la descomposición del grupo hemo de la hemoglobina. Como es una molécula pequeña, la bilirrubina tiene una facilidad de acumularse en los tejidos e incluso de atravesar barreras celulares. Y genera una coloración amarillo-verdosa, lo que conocemos como ictericia. Todo eso va a depender de la eliminación y la destrucción que se genera por parte de los eritrocitos y el metabolismo y eliminación hepática de la bilirrubina. Entonces, la bilirrubina es un producto de desecho que viene directamente del grupo hemo, de la hemoglobina. Y claro, hay diferentes patologías que van a generarse a nivel de lo que son los eritrocitos. En primer lugar, lo que es anemia. Anemia se define como la disminución o reducción de la hemoglobina en la sangre, no de los eritrocitos. Claro, la cantidad de eritrocitos está íntimamente relacionada con la cantidad de hemoglobina, pero no quiere decir que en todas las anemias voy a tener pérdida de eritrocitos. Hay anemias donde tengo cantidad normal o incluso superior de eritrocitos, pero no tienen hemoglobina. Por eso, la anemia está definida como una reducción de la hemoglobina en el torrente sanguíneo. Tenemos diferentes tipos de anemia porque hay diferentes mecanismos que van a provocar la disminución de la hemoglobina. Por ejemplo, anemia hemorrágica. Si estoy perdiendo eritrocitos por una hemorragia, obviamente voy a estar perdiendo hemoglobina. La hemoglobina está solo dentro del eritrocito. O lo mismo pasa en las anemias hemolíticas, como lo que habíamos visto hace un momento. La anemia falciforme es una forma de anemia hemolítica. Como son eritrocitos irregulares, rígidos, son destruidos rápidamente, a medida que se destruyen vamos perdiendo hemoglobina. Luego tenemos, por ejemplo, las anemias aplásicas. Estas se deben principalmente a desnutrición, falta de nutrientes, destrucción de la médula ósea, etc. Donde vamos a tener eritrocitos extremadamente pequeños y con poca cantidad de hemoglobina. Y eso es porque no hay nutrientes suficientes para formarlos. No solo no hay suficiente nutriente, a veces tampoco hay suficiente espacio en la médula para formar eritrocitos. O podemos encontrar también las anemias hemolíticas. La anemia hemolítica, perdón, megaloblástica, ya hablé de las anemias megaloblásticas. En las anemias megaloblásticas lo que tenemos es una pérdida crónica de hemoglobina, lo que provoca que para que podamos sustentar el cuerpo de oxígeno, la médula ósea va a empezar a liberar al torrente sanguíneo blastos eritrocitarios, empezando con reticulocitos, los reticulocitos, lo que se conoce como reticulocitosis. Si empiezan ya a aparecer eritroblastos, podemos tener la anemia megaloblástica clásica, y en el caso de los bebés, los recién nacidos, lo que es la eritroblastosis fetal, donde, y como pueden ver, en la anemia megaloblástica normal del adulto, yo voy a encontrar aún eritrocitos, pero grandes cantidades de reticulocitos, superando el promedio, y voy a encontrar algunos eritroblastos, principalmente eritroblastos ortocromáticos, ya a punto de completar su formación. Pero en la eritroblastosis fetal, la muestra de sangre fetal está llena de eritroblastos en todas sus formas. Eritroblastos basófilos, policromatófilos y ortocromatófilos. Lo que nos indica que durante mucho tiempo ha estado ese recién nacido sin eritrocitos y por eso su médula ha empezado a liberar grandes cantidades de blastos al torrente sanguíneo. Diferentes situaciones que pueden generar las anemias. Por otro lado, tenemos el exceso en el número de eritrocitos, lo que viene a ser las policitemias. Hay dos formas de policitemia: la policitemia secundaria o fisiológica y la policitemia vera o patológica. La policitemia fisiológica o secundaria es secundaria, o sea, es una situación de compensación ante una disminución de oxígeno crónico que pueda generarse principalmente a nivel del ambiente. Principalmente en el ambiente, no es la única causa. En primer lugar, esto depende de la altura. No es otra cosa. No es que disminuya la concentración de oxígeno, no.
En casi cualquier altura la concentración de oxígeno es la misma, está entre 25 y 27% del aire. ¿Cuál es el detalle? Es la presión. Por ejemplo, si yo me voy 100 metros en el mar, en el océano, en el agua, me hundo 100 metros, encima mío hay 100 metros de agua. Lo que quiere decir que podemos decir, por cada centímetro cuadrado hay casi 1 litro de agua. Como son 100 litros, eso es lo que genera presión. Cuando estoy aquí abajo hay mayor presión. Y cuando estoy aquí arriba, digamos que solo estoy a 5 metros de profundidad en el agua, solo hay 5 litros encima mío. Hay menos fuerza, menos presión. El aire también es una solución y es lo mismo. Si yo estoy a nivel del mar, encima mío está toda la atmósfera, una atmósfera de presión, pero a medida que voy subiendo, ya no hay tanta atmósfera, va disminuyendo la presión. No se olviden que la difusión depende de presiones, gradientes de concentración y gradientes de presión. Entonces, a medida que voy subiendo, la presión atmosférica va cambiando y eso es lo que dificulta la entrada de oxígeno en los pulmones. No al pulmón entra tranquilamente el oxígeno. Se dificulta la entrada de oxígeno en el alveolo hacia el torrente sanguíneo, lo que genera hipoxia. Como se genera hipoxia, se libera el factor inducible por hipoxia 1, lo que va a llegar al riñón y va a generar la liberación de eritropoyetina. Y entonces voy a empezar a producir mayor cantidad de eritrocitos. ¿Para qué? Para poder movilizar grandes cantidades de oxígeno aún en ambientes con disminución de presión de oxígeno. La altura es la principal causa de policitemia fisiológica o secundaria, mas no es la única. Puede generarse diferentes grados de hipoxia en diferentes situaciones. Nadadores, por ejemplo, o atletas de deportes aeróbicos como ciclistas, corredores, triatlón, decatlón, etc., como hacen amplio ejercicio aeróbico, entran en estados de hipoxia, lo que provoca que tengan mayor cantidad de eritrocitos, lo que les ayuda a rendir físicamente mucho mejor, porque ya no tienen que tener tanta flujo de sangre, va disminuyendo la presión. Eso significa que incluso parte de su energía que utilizaban para el control vasoconstrictor y para la frecuencia cardíaca puede desviarse hacia los músculos, facilitando incluso su rendimiento. Hay deportistas que no hacen eso con ejercicio aeróbico, por ejemplo. Hay deportistas que pueden aumentar la cantidad de eritrocitos también utilizando barbijos húmedos. Al utilizar barbijos de tela húmedos, dificultan la entrada de oxígeno, lo que provoca hipoxia. Y eso también hace que produzcan mayor cantidad de eritrocitos. De hecho, cualquier persona que esté en un lugar alto y tenga buena cantidad de eritrocitos, cuando baja, tiene mayor rendimiento físico. Los que no son de Cochabamba, que han venido de lugares más bajos, Chile, Brasil, Santa Cruz, Beni, etc. ¿No han notado que cuando se van de vacaciones respiran mucho mejor? Tienen más resistencia. Siempre que vayan a una altura menor, por si acaso. Porque si se mantienen a la altura de Cochabamba es un poco difícil. Pero si van a bajar a mayor altura, van a tener un poco más de rendimiento físico. ¿Por qué creen que vienen tantos ciclistas, no solo de Latinoamérica, no solo de Bolivia, a Cochabamba a entrenar ciclismo, inclusive europeos? Estamos a 2.700 metros, es buena altura para poder entrenar. Y la mayoría se va hacia Oruro entrenando y vuelven en ciclismo. Entonces ganan bastante resistencia física. A medida que van entrenando, a medida que van generando esa hipoxia, va a aumentar la cantidad de eritrocitos. Poco a poco va a ir aumentando y van a tener mejor rendimiento físico. Ahora entienden el error que han cometido los argentinos el año pasado cuando vinieron a jugar al alto. No lo entienden. ¿Qué hicieron? El mismo día del partido subieron y con máscaras de oxígeno de paso. O sea, se han provocado mal de altura de golpe. Porque han llegado con sustento de oxígeno directamente para el partido. En menos de 20 minutos ya estaban con hipoxia.
En menos de 20 minutos ya estaban cansados. ¿Qué hubieran tenido que hacer? Hubieran tenido que venir por lo menos 2, 3 días antes y subir con calma. Subieron con calma, sí, subieron en flota, pero el mismo día del partido y con tanques de oxígeno. Y claro, llegando al estadio les quitaron el tanque de oxígeno y casi se desmayan. La importancia de saber medicina. Bueno, la importancia de saber fisiología, para ser más precisos. Entonces, no se olvide, cualquier tipo de hipoxia va a generar que se libere eritropoyetina para poder aumentar la cantidad de eritrocitos, y esa es la policitemia fisiológica o secundaria. No pasa más del 500.000 de eritrocitos, no se preocupen, no es una elevación tan severa. Por otro lado, tengo la policitemia patológica o también conocida como policitemia vera. Esta ya es una alteración genética. Se produce directamente un exceso de eritrocitos, mínimamente por el rango de 1 millón a 1,5 millones, por lo menos. Hay pacientes con policitemia vera que llegan inclusive a los 8 o 9 millones de eritrocitos por milímetro cúbico, casi el doble de eritrocitos. ¿Cuál es el problema? Pero recuerden que a mayor hematocrito, ¿mayor qué? Dado examen el otro día. Creo que debería empezar a poner esas preguntas en los exámenes. Y estaba en el examen de paso. ¿Sí? Sí había la pregunta del hematocrito y la viscosidad sanguínea. Aumente el hematocrito al 60%, no se olviden que la viscosidad sanguínea se triplica. Imagínense con un hematocrito con 8 millones de eritrocitos, estamos hablando de un hematocrito de 70-80%. Quiere decir que la viscosidad sanguínea, a medida que aumenta la cantidad de eritrocitos, va aumentando, lo que significa mayor resistencia. Y eso significa, más fuerte, hipertensión. Ahora entienden por qué las personas que viven en altura tienen riesgo de hipertensión, solo por la policitemia fisiológica o vera. Y quiere decir que todo paciente con policitemia vera es hipertenso. No solo hipertenso. La hemoglobina es lo que le da el color a la sangre. Y los capilares pasan por debajo de la piel. Lo que quiere decir que los pacientes con policitemia tienen una coloración bien roja de la piel, lo que se conoce como rubicundez. ¿Qué tan roja? Se preguntarán. Fácil. Incluso las palmas de las manos tienen la coloración rojiza de los labios. Así de intenso es. Extremadamente intenso. Hipertensos, rubicundez, eso es básicamente la policitemia vera o patológica. En el caso de la policitemia secundaria o fisiológica, sí sube la presión, pero pocas veces va a superar los niveles regulares de la presión. Lo normal 120-80, con policitemia vera en muchos lugares con altura, puede que llegue a una presión de 130, 135, 90, va a subir más. Algunos casos excepcionales, que ya sea por inclusive diabetes u otras situaciones, o aterosclerosis, van a generar ya presiones elevadas, hipertensos. Por eso a muchos se les recomienda, si pueden, movilizarse a un lugar más bajo. Ya en la policitemia vera, de hecho ya es hipertensión, mínimamente superan los 160 milímetros de mercurio para la sistólica, y la diastólica mínimo es 100. Entonces sí son hipertensos constantes, no importa el caso. Eso va a ser propiamente la policitemia, una alteración genética hereditaria, no es algo que ocurra en cualquiera. En cambio, la policitemia fisiológica, sí, eso es algo que pasa en cualquiera. Siempre que hay hipoxia va a haber aumento de eritrocitos. Porque no se olviden, hipoxia significa factor inducible por hipoxia 1, lo que significa eritropoyetina, y eso significa aumento de los eritrocitos. ¿Alguna duda que tenga?